El narrador dice que había querido olvidar este encuentro para no perder la cordura, pero que no lo pudo hacer, y por ello espera que su confesión pueda convertirse en una ficción para sus lectores y quizás también para sí mismo. El narrador no tiene ninguna ilusión de que esta experiencia que le ha aterrorizado vaya a conmover a sus lectores, que seguramente la van a considerar como un mero relato fantástico de Borges y no como uno de los buenos. En realidad, el relato supuestamente autobiográfico de Borges, como la doctora Dulce María de Zúñiga lo ha señalado, es una versión de un relato fantástico de Giovanni Papini intitulado Dos reflexiones en un estanque, donde inexplicablemente un hombre se encuentra con su propio ser como había sido hace 7 años. Al comienzo está fascinado con el encuentro, pero cuando entablan una conversación, el personaje mayor se da cuenta que no tolera la presencia del joven y llega a la conclusión, y cito, «Este joven ridículo, ignorante, alguna vez fui yo». Y el desenlace sorprendente del relato, en este desenlace, el personaje mayor asesina a su doble. Borges reconoce su deuda a este relato de manera directa. En su versión del relato de Papini, en su versión autobiográfica del relato, Borges mejora el cuento de Papini, elimina el asesinato y crea un relato que evoca el río de Heráclito, que siempre cambia siendo el mismo, y oscila entre un registro autobiográfico y un registro onírico. La versión de Borges de su encuentro con su doble joven puede ser leída como un sueño aterrador que el narrador ha confundido con sus despertares. Justo antes del encuentro, el narrador recuerda las grises aguas de un río que acarreaba largos bloques de hielo. El color gris en todos los cuentos de Borges es siempre el color de los personajes que nacen de los sueños, como en las ruinas circulares, y también es el color al que Borges recurre para darle un tono de impersonalidad y de anonimidad a sus personajes más misteriosos. El joven reconoce que la cara del mayor tiene un parecido muy cercano con la suya, pero le parece muy extraña la cabeza gris de este hombre mayor. Para probarle al joven, que no está mintiendo, el mayor le dice al joven algunas cosas que solamente el joven pudo haber sabido, como algunos de sus secretos más íntimos, entre ellos un libro de prácticas eróticas de los pueblos balcanos que mantenía escondido en un estante de libros detrás de su ejemplar de las 1001 noches. Dicho sea de paso, el protagonista del libro de arena también escondió el libro terrible detrás de la sección consagrada a las 1001 noches en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y esta pista, por supuesto, es una invitación para ver otros vínculos entre estos dos cuentos de la colección. En el relato, el otro, Borges inventa versiones exageradas a partir de su persona, a partir de su propia autobiografía. El viejo Borges es aún más reaccionario y racista que las peores acusaciones que se le hicieron a Borges de ser reaccionario y racista. El joven Borges es más de izquierda de lo que fue en su juventud. El joven Borges del relato es un leninista que cree en la revolución armada y en el magisterio del Comité Central. Cree también que los poetas no deben ni pueden dar la espalda a la historia. El viejo Borges se da cuenta de que el joven tiene entre sus manos una novela de Dostoyevsky y luego hace una alusión a El doble, o sea, otro de los textos que está detrás de este cuento, El doble del propio Dostoyevsky, una obra maestra sobre la locura de un personaje que se siente asediado por su doble. El viejo Cascarrabias hace una observación despectiva sobre la novela como un género literario inferior.
Los dos, viejo y joven, son poetas, pero sus proyectos literarios no podrían estar más apartados. El joven está buscando nuevas metáforas explosivas, mientras que el viejo busca la identificación de metáforas satisfactorias que la imaginación ya ha aceptado de antemano. Los dos son entusiastas de Walt Whitman, pero por razones incompatibles. Encuentran una afinidad en su aprecio por un verso de Víctor Hugo que les gusta a ambos antes de interpretarlo, y otra afinidad que es más profunda. Saben que pueden tener diferencias, pero se conocen como quien se conoce a sí mismo y por ello saben que no pueden engañarse. Después de narrar su historia, el narrador llega a la conclusión de que el encuentro fue real, pero que el joven Borges le habló desde un sueño que hace mucho tiempo había olvidado. La conclusión del narrador ciego, rayando como el personaje de Avelino Arredondo en la locura, es desmentida por la precisión imposible de su memoria visual del encuentro, porque era ciego, y por otras contradicciones. Ulrica, como el otro, es la historia de un encuentro lleno de tensiones. Aquí, Borges explora los sentimientos de amor por un ser que es incapaz de expresarlos en la narración de un sueño durante el cual un encuentro sexual es el subterfugio de las insuficiencias emocionales del personaje. En este cuento, que sucede en el condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, un reservado y célibe catedrático colombiano que se especializa en la mitología nórdica se enamora perdidamente de una bella noruega que toma un interés por él. El catedrático, que es también el narrador en primera persona del cuento, promete ser tan fiel como puede ser a la realidad que ha vivido, pero esa promesa no tiene mayor peso, porque cree que la fidelidad a la realidad y a la memoria son la misma cosa. La pareja hace un paseo por un lugar que se llama Thorgate, es decir, la puerta de Thor, el dios del fuego de las mitologías germánicas. Y el catedrático está seguro de que ha escuchado los alaridos de un lobo que prefigura el crepúsculo de los dioses de esa mitología. Ulrica le da a entender al timidísimo colombiano que desea, está a su disposición para una relación íntima, pero también le dice que pronto morirá. Su vergonzosa indiferencia, la del catedrático, ante la revelación de la enfermedad de la muchacha, revela el narcisismo del hombre tímido, pero también la vitalidad de la joven. Antes de retirarse, la pareja juega un juego en que asumen los nombres de Sigurd y Brunhild, los amantes de la canción de los Nibelungos. Puesto que el catedrático no tiene el coraje para declarar su amor que siente por la muchacha, ni para tratar de comprender los sentimientos de la joven, su encuentro sexual es un fracaso emotivo. El epígrafe islandés del islandés antiguo del relato tomó a Gram su espada y la puso desnuda entre los dos, que se refiere a la espada que separa al caballero casto de la dama con la que está enamorado, es también la inscripción que Borges pidió, que se inscribiera en su propia tumba. Un comentario que ilumina el cuento Ulrica está en el otro, en el cual un personaje insiste que un episodio erótico en las hojas de hierba de Walt Whitman, en el que la voz poética dice haber tenido un sentimiento de dicha y de satisfacción, es una compensación imaginaria de algún fracaso secreto. Y cito, el poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. En el epílogo del Libro de Arena, Borges dice que su cuento, La utopía del hombre cansado, es el más honesto y melancólico del libro. Es una variante del tema borgiano de un suicidio deseado o del alivio que algunos de sus personajes sienten cuando esperan la muerte,
como la de su minotauro en la casa de Asterión. En Utopía de un hombre cansado, un hombre del presente tiene un encuentro con un hombre del futuro en un mundo que ha erradicado las enfermedades, las diferencias y la diversidad.